Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: esta parábola en el reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ocios en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues los que habían llegado al caer la tarde recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle el propietario diciéndole: eso que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. A través del pasaje que hemos escuchado el día de hoy, somos invitados a descubrir el corazón bondadoso de Dios y a confiar en su palabra. El texto habla sobre el reino de los cielos, que se nos muestra a través de una parábola, donde un hombre sale a buscar trabajadores para su viña a distintas horas del día, y a todos, al final de la jornada, les paga lo mismo, provocando el descontento de los primeros. Desde el punto de vista humano, diríamos que se ha cometido alguna injusticia. Es más, en nuestros días, posiblemente muchas personas que tienen a cargo un grupo de personas en un trabajo, si alguno de ellos llega tarde, pueden ocurrir 2 cosas. La primera, que sea regresado a su casa, o la segunda, que se le permita trabajar el resto de día, pero con la condición de que se le va a descontar una parte de su sueldo. Pero dice el profeta Isaías: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus proyectos son mis proyectos. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos, y mis planes de sus planes. Analicemos 2 cosas de las personas: la actitud y la motivación. Primero, ¿qué actitud tienen los hombres que son llamados? Todos muestran disponibilidad de obediencia ante la invitación que se les hizo. Segundo, ¿cuál es la motivación de cada uno de ellos? A unos se les motiva por la paga que van a recibir, en este caso 1 denario. A otros, quizás su motivación sea la promesa de recibir lo justo. A otros, solo el hecho de trabajar, como por ejemplo a los últimos que fueron llamados, que solo son mandados a la viña, pero no se les promete nada.
Estas motivaciones van marcando la diferencia en cada uno de ellos al momento final de la jornada. Los últimos, que solo confiaron en la palabra de aquel que los llamó, no cuestionaron la paga, y cuando recibieron un denario como salario, seguramente fueron felices y agradecidos. Aquellos a los que se les prometió lo justo, posiblemente quedaron satisfechos, pero a los que se les prometió un denario, quedaron inconformes, porque estos fueron motivados por lo material, y también confiaron en sus capacidades, y lo dicen: hemos soportado el peso del día y del calor. Y confiando en esas capacidades, se creen en el derecho de reclamar al dueño y querer pedir más. Pero ante todo esto, ¿cómo es el dueño que ha salido a buscar trabajadores? 3 cosas. La primera, el dueño sabe lo que tiene. El dueño sabe lo que es suyo, y él mismo lo dice. Segundo, el dueño es una persona justa, porque él mismo lo dice ante el comentario de aquel que le ha reclamado: no he cometido ninguna injusticia. Y tercero, es bueno, porque dice también al que le reclama: ¿vas a tenerme rencor por ser bueno? Hermanos, este texto debemos verlo desde el punto de vista de la salvación que Dios Padre nos ha dado en la crucifixión y resurrección de su Hijo Jesucristo. La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana, sino que va más allá y la trasciende, la sobrepasa totalmente en el amor. Dios no es injusto al ser generoso. Jesús nos enseña hoy que la relación que tenemos con Dios Padre se fundamenta en el amor, y no por méritos en el cumplimiento de muchas normas. Con esta parábola, Jesús define el comportamiento de Dios con el ser humano. Dios no se fija en los méritos, sino en la necesidad. Pero no es una necesidad material, sino es una necesidad del amor de Dios. Y aquel que necesite del amor de Dios, obtendrá de Dios ese amor. Queridos hermanos, miembros de la Iglesia, si trabajamos en ella, si participamos en lo que se nos pide motivados por una recompensa, al final terminaremos fastidiados y vamos a encontrar motivos o razones insostenibles para reprochar a Dios y a su Iglesia. Pero si trabajamos y participamos por el simple hecho de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, vamos a descubrir a Dios Padre, que da a sus hijos dones inmerecidos, que no tienen que ver con la duración del trabajo. Trabaja por el bien de la Iglesia sin que importe algún tipo de recompensa, ya que Dios nos da dones o regalos a todos por igual. Que así sea.